Hola hermanos, hola amigos. Estamos otra vez con esta oportunidad de compartir la palabra del Señor a través de este medio. Estábamos analizando el Evangelio de Lucas. Habíamos comenzado en el capítulo 24 con un tema muy importante que era la resurrección. Habíamos analizado la semana pasada la importancia de la resurrección, el significado de la resurrección para nosotros como motivo de esperanza de nuestra completa redención, incluyendo la redención de nuestro espíritu, de nuestra alma y también de nuestro cuerpo, porque Él vino a redimirnos como seres humanos completos. No vino a salvar nuestras almas nomás, sino que el plan de Dios es la redención completa de nuestro ser. El significado también y la importancia de la resurrección de Jesús en el triunfo sobre la muerte y sobre el pecado, ¿no? A partir del versículo 13 que tendríamos que comenzar hoy, tiene un relato que, si bien Marcos lo menciona de forma muy cortita, diciendo que hubieron dos discípulos que se habían ido y Jesús se les apareció, es el único, el Evangelio de Lucas es el único en donde nos cuenta con detalle este viaje maravilloso, de una manera muy profunda, muy sencilla, donde nos permite ver descrita en cada una de las escenas que Lucas nos relata, tanto de parte de estos dos discípulos que vamos a ver como de parte de Jesús que se les aparece, una profundidad y unas enseñanzas realmente que no nos podemos perder. Dice así el versículo 13: he aquí, así comienza, como preparándonos para algo importante. He aquí, ese es el sentido de esa expresión, ¿no? He aquí, como diciendo, resulta que, he aquí, dos de los discípulos, no eran apóstoles, pero sí eran discípulos, iban el mismo día. ¿Cuál era ese mismo día? Veníamos hablando de la resurrección, es decir, el primer día de la semana. Ese domingo a la tarde, antes de que caiga el sol, ellos estaban en este viaje. Dice que iban ese mismo día a una aldea llamada Emaús. Emaús significa baños calientes, baños térmicos. Así que se trató no se sabe exactamente dónde estaba ubicada esta aldea. Se ve que era una aldea muy pequeña y, como sabemos, para la arqueología, cuando eran aldeas pequeñas que no habían construcciones importantes que dejaran rastros, es muy difícil poder localizar. Entonces hay distintas versiones de dónde podía haber estado Emaús. La descripción que nos da simplemente era que es una aldea pequeña y dice Lucas que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente 11 kilómetros. Hay algunos lugares que sí se han encontrado restos de baños públicos, baños por el nombre, ¿no? Baños calientes, Emaús, pero distan de mucho más distancia. Entonces, no tiene importancia para nosotros en realidad para comprender el texto, aunque sí es lindo y es interesante saber la ubicación exacta. No se sabe, la arqueología todavía no ha determinado eso. Dice que se iban caminando desde Jerusalén, habían estado celebrando la Pascua, estuvieron con el resto de los discípulos, habían vivido todo el drama del juicio, de la muerte de Jesús, y estaban ahora yéndose a Emaús, que seguramente ellos eran de esa aldea, una aldea de campo. Lo que nos deja claro es que ellos estaban completamente sin esperanza, ya no tenían esperanza de volver a ver a Jesús. Nos vamos, terminó, y pensamos y al final terminó, y ¿qué nos queda? Vamos a casa, terminó todo. No entendemos por qué, porque fíjense, dice que ellos, mientras caminaban esos 11 kilómetros, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Era lo que realmente les motivaba. Estaban haciendo una serie de catarsis, contando la anécdota. Fíjate lo que pasó, viste aquello, y esto que el otro. Y dice que sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, es decir, ellos estaban debatiendo y discutiendo, tratando de buscar un sentido a todos los hechos que habían acontecido, tratando de buscarle algún significado, alguna explicación, porque en su cabeza lo único que tenían era un cortocircuito. Ellos, como judíos, tenían la idea de que el Mesías iba a ser un líder militar, un líder político, un líder religioso,
que iba a reinar, iba a gobernar desde el trono de David, desde el trono de Jerusalén, iba a darle libertad al pueblo de Israel que estaba esclavizado, que estaba subyugado por el Imperio Romano, e iba a gobernar de una manera poderosa e incluso iba a tener influencia en todo el mundo a partir del reinado del Mesías, que iba a ser un reinado poderoso. Jesús cuadraba en esa imagen que ellos tenían porque era un hombre que demostraba poder tanto en palabra como en obra, como vamos a ver acá adelante. Así que ellos estaban debatiendo, tratando de entender y de descifrar el cortocircuito que tenían en la cabeza, porque resulta que lo último que se enteraron es que Jesús murió y lo metieron en una cueva, pusieron una piedra y todo terminó. No había vuelta atrás. Esperanza, cero. Así que dice que iban discutiendo entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Fíjense, estaban todos reunidos en Jerusalén, los apóstoles, los discípulos, las mujeres que habían servido a Jesús. Pero Jesús en ese momento estaba yendo a Emaús y se puso al lado de ellos, se acercó como un caminante más y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y acá hay distintos tipos de manera de interpretar. Podemos verlo como tranquilamente, y es admisible poder entender esto como un fenómeno natural. Uno queda a veces velado, no ve la realidad, porque simplemente para ellos era imposible que esa persona que se puso al lado de ellos en el camino sea Jesús, porque ellos lo vieron morir. Por otro lado, la tristeza y la angustia y la desazón y la frustración que tenían, y cuando uno está tan frustrado así en un caso de vida o muerte, porque para ellos habían dejado todo para seguirlo porque realmente la causa era importante, la sensación de fracaso y frustración tranquilamente podían hacer que ellos no pudieran reconocerlo. Y también está la explicación que también muchos intérpretes admiten, que como lo dice, que fueron velados, que es una acción divina de una acción positiva de parte de Dios, para que ellos no le reconocieran y pudieran encontrar primeramente en este camino, en esta charla con Jesús, las verdades bíblicas antes de un impacto emocional que significaría la manifestación de Jesús como resucitado, ¿cierto? Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús, ¿qué conversaciones, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Evidentemente, en todas sus charlas y en todos sus comentarios y en todas sus discusiones y debates, lo que se dejaba notar era la profunda tristeza que deja el fracaso, que deja la frustración, que deja la desilusión. Eso es lo que tenían ellos, desilusión. Estaban ilusionados y ahora estaban completamente desilusionados. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, asombrado, como diciendo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? ¿Por qué habla de forasteros? Porque era la fiesta de la Pascua, había forasteros, es decir, judíos que vivían en todo el Imperio Romano, en todo el resto del mundo de esa época, pero que para la Pascua venían a Jerusalén. Así que Jerusalén en ese tiempo ya estaba en proceso la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días, comenzaba el 15 de Nisan y duraba 7 días. Así que le preguntan, ¿acaso sos el único forastero, el único judío que vino de afuera? Porque evidentemente, si no conocía el tema, es porque no era de Jerusalén. El único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en esta ciudad han acontecido en estos días. ¿Sos el único que no te enteraste? Y fíjense cómo responde Jesús. ¿Qué cosa? Le dice. Y en esta pregunta, que es la respuesta de Jesús, porque Jesús le responde con una pregunta, cuando le preguntan, ¿sos el único? Y él le dice, ¿qué cosas? Yo lo que veo es compasión, ternura de parte de Dios hacia estos dos muchachos, comprensión, empatía. Se pone del lado de ellos para escucharlo. Fíjense, no les empieza a sermonear, sino que los escucha y deja que ellos expresen cuál era la razón o trataran de expresar qué es lo que estaba sucediendo en su mente, en su corazón, en su espíritu. ¿Qué cosas le dice Jesús? Que a mí me resulta
algo tan hermoso, tan paternal, tan tierno de parte del Señor, ¿no? Y ellos le dijeron, ¿cómo qué cosas? ¿De Jesús Nazareno? Este que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y era él, Jesús. Así que Jesús les pregunta y ellos exponen delante de él sin saber qué era él, la idea que tenían ellos del mismo Jesús, del mismo Maestro, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. No solamente era un milagrero, no solamente uno que hacía milagros y portentos, sino que era poderoso en palabra. Nadie podía resistir la argumentación y la palabra del Señor. Delante de Dios, fíjense cómo ellos lo consideraban acepto delante de Dios como un hombre justo y también delante de todo el pueblo, ¿no? A nadie le podía tachar nada porque era intachable. ¿Y cómo no te enteraste de este varón? ¿Cómo fue entregado por los principales sacerdotes y nuestros gobernantes? ¿Fue entregado a quién? Fue entregado a los gentiles, porque fue entregado a Pilatos para que le den muerte. Y fue a sentencia de muerte y que le crucificaron. Pero nosotros, en contraposición a lo que habían hecho los gobernantes, y como dice acá, y los principales sacerdotes, pero nosotros esperábamos, ¿no? Esperábamos. Ya, ahora no esperamos más. No hay más nada que esperar, se acabó la esperanza. Vimos cuando nos dijeron que pusieron en una cueva la piedra que tapó, ya no hay más esperanza. Esperábamos que Él era el Redentor de Israel, es decir, el Mesías. Él era el que iba a rescatar a Israel de la miseria, de la opresión en que estaba en este momento. Nosotros creíamos y ahora nos desilusionamos. Esa era nuestra ilusión, por eso le seguíamos y ahora nos desilusionamos porque fracasó. Fue un fracaso total, fue poderoso en obra, fue maravilloso, pero el mal venció al bien. Porque los sacerdotes y esta gente le hicieron daño y lo terminaron, lo anularon. No se pudo concretar nuestra esperanza. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también, dice, nos han asombrado, nos han turbado. Es como decir, asombrado está traducido en la Reina Valera 60, pero en realidad la idea es nos han turbado, nos han como sacado de foco. Algunas mujeres de entre nosotros, mujeres que le seguían a Jesús, que fueron antes del día, fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes le dijeron que él está vivo. Pero son mujeres, ellas son más sentimentales, más emocionales, la emoción hace que vieron y el cuerpo no estaba y ya capaz que se imaginaron ángeles y ya escucharon de que está vivo, pero nosotros le vimos morir. Y después fueron, como las mujeres fueron a hablar con los apóstoles, después fueron algunos de los nuestros al sepulcro, hombres que razonan, que piensan, fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. ¿Qué hallaron? Que Jesús no estaba en el sepulcro, que la piedra estaba corrida, que los lienzos con el cual lo habían envuelto estaban a un costado y Jesús no estaba, el cuerpo no estaba. Y así fue como las mujeres decían, pero a él no le vieron. No, a él no le vieron. Así que no había manera, pero llamativos, ¿no? Fíjense que era tal la incredulidad de ellos a lo que podían decir estas mujeres o el testimonio inclusive de los apóstoles que habían ido, que fue Pedro y Juan, que ellos emprendieron el viaje de vuelta a casa, se hubieran quedado un día más para ver si aparecía la noche. Ya estaban completamente desesperanzados, ya no había vuelta. A él no le vieron. ¿Cómo la falta de fe no nos deja la incredulidad, ¿no? No nos deja ver, aún con evidencias, aún con evidencias de cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, ¿no? ¿No les parece? Dios hizo cosas por nosotros en el pasado y hoy tenemos un problema y cómo nos cuesta confiar. Cuando falta la fe no podemos ver.
sí, todo, sí, porque nos pueden venir con lindos versículos, con una buena predicación, una música, una canción. Sí, está todo lindo, todo bien, pero no. A él nadie le vio. No le vieron. Bien. Entonces Jesús ahí sí intervino. Qué caminata esa, ¿eh? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer. Acá otra vez, siempre es este reclamo, ¿no? El de la falta de fe. Tardos de corazón para creer. Tardos de corazón. Lentos para creer. Todo, ¿qué cosa? Creer, ¿qué cosa? Todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo que los profetas? Nosotros creemos. Los profetas dijeron que el Mesías iba a venir, iba a ser un hombre poderoso que iba a reinar para siempre. Claro, fíjense cómo los judíos habían adoptado la imagen del Mesías esperado según lo que a ellos les convenía. Es lo que hacemos siempre, no es que lo hacían así porque eran malos. Nosotros siempre hacemos la mejor imagen que a nosotros nos conviene. Pero en ningún momento, y es lo que Jesús les empieza a decir, vieron que en todas esas mismas profecías que decían que el Mesías iba a reinar para siempre, iba a hacerlo de una manera poderosa, con vara de hierro, esas mismas profecías hablaban de los sufrimientos que iba a tener que padecer el Mesías. Así que dice que le pregunta a Jesús, ahora, ¿no era necesario acaso que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esas mismas profecías dicen en muchos lados, podemos ver, qué sé yo, Salmo 22, Isaías 53 es lo más clarito en cuanto a profecías respecto al Mesías, ¿no? Habla específicamente, con detalle de lo que el Mesías iba a sufrir. Así que ustedes no lo sabían, pero como nosotros también a veces cuando leemos las Escrituras nos gustan esos versículos que nos dan fuerza, que nos levantan, que nos levanta el ánimo, y está todo bien porque es palabra de Dios, está para eso. Pero a veces dejamos de ver otros pasajes, otros versículos en donde se nos dice que vamos a ser probados, que vamos como el oro, que vamos a ser puestos en una zaranda porque tenemos que ser purificados y moldeados y transformados y limpiados. Y eso no nos gusta tanto, ¿no? Siempre buscamos lo que nos hace un mejor futuro y un mejor presente. Así que ellos tenían la imagen del Mesías poderoso y triunfante, no del Mesías sufriente, del siervo de Jehová, del Hijo del Hombre, el sufriente. Así que Jesús empezó desde Moisés, es decir, desde el Pentateuco, y pasando por todos los profetas, les iba enseñando en todas las Escrituras lo que de él decía respecto a la necesidad del sufrimiento y después, sí, la glorificación del Mesías, ¿no? Y les habrá hablado, por ejemplo, desde Moisés, el sistema sacrificial de la ley de Moisés, el significado de cada uno de los sacrificios que ellos se cansaron de hacer en toda su vida, cada año, cuántos sacrificios de animales. Ahora Jesús les enseñaba que eso era símbolo de su sacrificio, ¿no? Y que esa redención parcial y simbólica que tenían a través de un animal, ahora era real, permanente y eterna en su persona, en su cuerpo, ¿no? Así que un montón, yo no sé qué versículos les habrá puesto. Ahora sería espectacular poder estar ahí, escuchar una clase de Jesús, una predicación de Jesús de este calibre. Qué privilegiados estos dos muchachos, ¿no? Dice que, pero mientras hablaban, llegaron a la aldea, o sea, a Emaús, donde iban, y él hizo como que seguía de largo en el camino, mas ellos le obligaron a quedarse y le dijeron, quédate con nosotros, Señor, porque el día ya está declinando. Entró pues a quedarse con ellos. Era peligroso, aparte, estar de noche afuera. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Bueno, ahora estaban de frente a frente, con tranquilidad. Cuando partió el pan se ve que Jesús tenía una manera particular de hacerlo. Ellos, dice, entonces fueron abiertos los ojos, ¿no? Ahí se les permitió ver y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Qué espectacular esa experiencia, ¿no? Estar ahí preparándose para cenar después de un fin de semana espantoso, después de un camino de 11 kilómetros. Bueno, él parte y ahí lo pueden reconocer.
Entonces se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Fíjense, las Escrituras tienen que ser abiertas para nosotros. Las Escrituras tienen que ser reveladas para nosotros. Y son reveladas siempre, únicamente por Dios. Si las Escrituras no son reveladas, son como un cofre de tesoros al cual no podemos acceder, ¿no? Por más que nosotros tengamos la Biblia en la mesita de luz, por más que la pongamos bajo la almohada, por más que la leamos, si no es revelada a nuestro corazón, si no llegamos a entender, nunca es nuestra. Y nunca podemos realmente aprovechar las preciosas promesas y tesoros y enseñanzas y sabiduría que tienen, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que me parece muy claro en cuanto al entendimiento que Dios nos va dando. Imagínense que a un chico de 5 años uno le da un pedazo de torta de chocolate de 1 kilo, ¿no? Y le ofrece en otro plato 1 kilo de oro, ¿no? El kilo de oro hoy más o menos cotizará 18 millones de pesos. ¿Qué va a elegir el chico? El chico va a elegir el chocolate, porque no tiene la dimensión del valor de lo que puede llegar a ser y cuántas tortas de chocolate se puede comprar con 18 millones de pesos, ¿no? Pero así somos nosotros a veces. Si no nos es revelada, y esta revelación no es que de repente se nos abre la cabeza, no es una revelación que tenemos de una noche a la mañana, sino que es el aprendizaje, el crecimiento, el esfuerzo por entender, por buscar en oración, en la palabra. Y un versículo que tal vez lo vimos el año pasado y lo vimos hace 6 meses, ya el mismo versículo nos va diciendo cosas distintas, porque vamos comprendiendo cosas distintas. Y después pasan otros 6 meses y vamos comprendiendo otras cosas distintas. Por eso la Biblia es inagotable. Porque no es que una vez que la leímos ya está, sí, ya la leí, como un libro, ya la leí, una película, ya la vi, listo, ya sé cómo termina. Esto es inagotable porque va siendo abierta a nosotros. Y cuando abre la palabra del Señor, el Espíritu Santo revela su palabra a nuestro corazón arde. Así podemos distinguir la diferencia entre leer la Biblia y que la palabra de Dios se revele a nuestro corazón. Nuestro corazón arde. ¿Saben qué queremos hacer? Lo mismo que hicieron ellos. Ahí nomás, en el mismo momento, se levantaron. Dice, en esa misma hora volvieron a Jerusalén. Los 11 kilómetros, lo habrán hecho mucho más rápido. Y fueron de Jerusalén lento, triste, conversando. Ahora fueron volando, ¿no? Con la esperanza renovada porque lo habían visto al Señor. Todo se había aclarado ahora sí, porque las Escrituras fueron abiertas, la palabra de Dios fue revelada, tuvieron la rema de Dios, no solamente la palabra escrita que podemos memorizar, estudiar, analizar, juzgar, criticar, descartar, tenerla como un talismán. De nada sirve, es un tesoro, un cofre cerrado. No tenemos la capacidad de entender el valor que tiene y nos quedamos con cualquier pavada, con una tortita de chocolate, porque no entendemos el valor que tiene ese tesoro, ese pedazo de oro, ¿no? Ellos se fueron y fueron a los discípulos y le dijeron, ha resucitado el Señor. ¡Epa! No decían que unas mujeres habían dicho, pero ha resucitado el Señor y ha aparecido a Simón. Una de las características también de la palabra de Dios, lo que provoca en nosotros es fe, inmediatamente fe. Entonces cuando arde nuestro corazón queremos contarlo, queremos ir a alguien a decirle, mira, lo que encontré, lo que vi, quiero contarte, quiero darte testimonio, quiero de alguna manera expresar, porque arde mi corazón, porque la palabra del Señor fue revelada. Así que no sirve andar dándonos de bibliazos, no sirve andar juzgándonos y tirándonos versículos por la cabeza que solemos hacer, ¿no? Juzgando porque esto, porque acá la palabra dice, porque... No, cuando Dios habla, eso es lo importante. Arde nuestro corazón y ese ardor nos empuja a dar testimonio de las maravillas de Dios. Qué lindo pasaje realmente. Gracias por acompañarme hasta acá, que el Señor los bendiga.